Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un notorio asesino en serie estadounidense cuyas acciones aterradoras conmocionaron al mundo. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde joven, Dahmer mostró comportamientos preocupantes, como una fascinación por los animales muertos y una creciente obsesión por la muerte. Inicio de su carrera criminal en 1978, a los 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Vio a un joven llamado Steven X haciendo autostop y lo invitó a su casa, donde bebieron juntos. Cuando X intentó irse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna y luego estranguló hasta matarlo. Dahmer desmembró su cuerpo y lo dispersó en bolsas de basura. Este crimen marcó el comienzo de una serie de asesinatos que se extenderían por más de una década. Dahmer pasó los siguientes años tratando de llevar una vida normal. Asistió brevemente a la universidad y se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por problemas con el alcoholismo. Durante esta época, su compulsión homicida disminuyó, pero eventualmente volvería con más fuerza. Auge de los crímenes en 1987, Dahmer mató a su segunda víctima, Steven Tuomi, en un hotel en Milwaukee. Este asesinato fue accidentalmente violento según Dahmer, quien afirmó no recordar cómo ocurrió. Sin embargo, después de esto, sus crímenes se volvieron más frecuentes y despiadados. A lo largo de los siguientes años, Dahmer continuó asesinando a hombres jóvenes, la mayoría de ellos de la comunidad LGBTQ, a quienes conocía en bares, discotecas o los atraía a su casa bajo falsos pretextos. A menudo, les ofrecía dinero para que posaran para fotos, y después los drogaba y asesinaba. Lo que hizo que los crímenes de Dahmer fueran particularmente horrorosos fue su tendencia a desmembrar a las víctimas. Guardaba partes del cuerpo, como cráneos y huesos, como trofeos. También cometió actos de necrofilia, tener relaciones sexuales con los cadáveres, y canibalismo, cocinando y consumiendo partes de sus víctimas. Dahmer también intentó convertir a algunos de sus víctimas en zombies sometiéndolos a brutales experimentos, como inyectar ácido en sus cerebros. Escalofriantes detalles. Uno de los aspectos más aterradores de los crímenes de Dahmer fue su aparente falta de remordimiento. A menudo, después de asesinar a sus víctimas, las mantenía en su apartamento durante varios días, fotografiándolas en distintas etapas de desmembramiento. Su objetivo, según confesó, era mantener el control total sobre sus víctimas, ya que no quería que lo abandonaran. Además de los asesinatos, Dahmer fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores, pero siempre logró evadir sospechas sobre los asesinatos. En 1988, fue condenado por abuso sexual a un menor, pero solo cumplió un año de su sentencia. Durante este tiempo, continuó acumulando víctimas. La captura. Dahmer fue finalmente capturado el 22 de julio de 1991, después de que una de sus víctimas potenciales, Tracy Edwards, lograra escapar y alertar a la policía. Cuando los oficiales llegaron al apartamento de Dahmer, encontraron fotos perturbadoras de cuerpos desmembrados, y un registro más profundo reveló restos humanos, incluidas cabezas, manos y otros órganos. También descubrieron un tambor con ácido, donde Dahmer disolvía los cuerpos de algunas de sus víctimas. Dahmer fue arrestado y confesó haber asesinado a 17 personas entre 1978 y 1991. Sus confesiones fueron detalladas y escalofriantes. A lo largo de su juicio, argumentó que sus impulsos incontrolables lo llevaron a cometer los crímenes. La defensa intentó alegar locura, pero fue declarado cuerdo y responsable de sus actos. Juicio y condena. En 1992, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos. Durante su juicio, se mostró sorprendentemente cooperativo, admitiendo la magnitud de sus crímenes y aceptando la responsabilidad. Aunque expresó remordimiento, las familias de las víctimas se mostraron devastadas por el dolor que había causado. Muerte en prisión. Dahmer fue encarcelado en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Aunque inicialmente estuvo aislado por seguridad, más tarde fue transferido a trabajos en la prisión junto a otros reclusos. El 28 de noviembre de 1994, fue asesinado por otro prisionero, Christopher Scarver, quien lo golpeó fatalmente con una barra de metal mientras realizaban tareas de limpieza. Impacto en la sociedad. Los crímenes de Jeffrey Dahmer dejaron una marca indeleble en la cultura popular. Su caso no solo conmocionó por su brutalidad, sino que también desató debates sobre temas como el racismo institucional, la mayoría de sus víctimas eran hombres de color, la homofobia y las fallas del sistema legal.
Varios intentos fallidos de arrestarlo antes de su captura final llevaron a preguntas sobre si la policía podría haber salvado vidas con una investigación más rigurosa. El caso de Dahmer sigue siendo uno de los más infames en la historia criminal estadounidense. Sus acciones retorcidas y el número de víctimas lo consolidaron como uno de los asesinos en serie más crueles de la historia reciente.